una vez más el papel y la capacidad organizativa de respeto absoluto de la transparencia en los procesos electorales que tiene el Consejo Nacional Electoral y sobre todo la capacidad tecnológica, organizativa y los distintos mecanismos técnicos que tiene esa institución del Estado venezolano para adelantar procesos electorales. En este caso, y eso hay que tenerlo claro, como se trataba de un proceso electoral de factores de oposición, una elección interna, le pidieron ese apoyo al Consejo Nacional Electoral, pero quienes tenían el manejo de las mesas electorales, quien autoriza a votar, quien chequea la documentación de los electores, son los mismos miembros de las organizaciones opositoras al presidente Chávez. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, del mismo momento en que ellos no aceptaron bajo ninguna circunstancia la incorporación de las máquinas Cacta Huella, que es el mecanismo más seguro para evitar que una persona vote varias veces y se garantice el hecho de un elector un voto. En ese mismo momento queda una incertidumbre si ellos, entendiendo la tradición de acta matavoto, de trampa que se hacen entre ellos, bueno, y gente que ha estado involucrada en golpes de Estado, en afectar la institucionalidad venezolana y de hacer trampa como se hacía en los procesos electorales anteriores en Venezuela, es posible que ellos, como lo está denunciando uno de los afectados, hayan recurrido a algún mecanismo. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna responsabilidad porque solo acompañó el proceso. ¿En qué sentido? Capacitándole los miembros de mesa, los testigos, dándole las máquinas de votación y manejándolas el Consejo desde el punto de vista tecnológico y transmitiendo la votación, pero no entrando a participar en nada que tenga que ver con el control de los electores. Eso, por supuesto, demuestra, repito, la solidez de un órgano del Estado venezolano, pero también demuestra el carácter, digamos, irresponsable, de doble discurso, de no jugar, digamos, estrictamente apegado a la normativa democrática de estos factores políticos y de muchos de los que allí están dentro de los factores de oposición, porque permanentemente atacan al Consejo Nacional Electoral, pero cuando el resultado es a favor de ellos, el Consejo Nacional Electoral funciona. En este caso hay una decisión que no es del Consejo Nacional Electoral. Cualquier venezolano que se vea afectado, incluso en un sindicato, puede recurrir en una elección estudiantil, en una elección universitaria, en este caso se trata de una elección nacional, regional y local, acude a un órgano jurisdiccional que no es el Consejo Nacional Electoral porque no le corresponde, acude al Tribunal Supremo de Justicia, requiere protección de sus derechos porque siente que han sido afectados y el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional decide amparar ese derecho. ¿A través de qué mecanismo? Pidiendo que se preserven los cuadernos porque ellos, el Consejo tampoco tiene manejo de esos cuadernos, ellos habían decidido quemarlo y lo que se dice, mire, preserven eso, no se está afectando el anonimato. Claro, y en ese caso el Consejo Nacional Electoral actúa, bueno, en este caso el Tribunal Supremo, actúa es como garante de los derechos de los ciudadanos que están demandando. Claro, de los que demanda y de la sospecha que queda que al afectar el derecho de ese demandante está afectando de otro porque si hay alteración... Bueno, y de los electores también. Y de los electores, de los que participaron, porque si hay alteración de los datos de los que participaron, como se ha señalado que de repente en algunas mesas hay más votos que votantes o 7 votos para algunos alcaldes y más de 100 votos para la presidencial, hay una relación entre unos votos y otros que no se corresponde. No se iba a afectar en ningún momento, como ellos están pretendiendo hacer ver, el carácter anónimo de la elección, es decir, el Consejo Nacional Electoral, que no tiene nada que ver en ese caso, ni el tribunal que tira la medida, no está diciendo, tráigame los cuadernos para revisar quiénes votaron. Lo que se iba a establecer un mecanismo, seguramente en conjunto con la propia organización opositora, para evaluar junto con ellos las características de esos cuadernos, no los datos de las personas o dónde viven o quiénes son. En ese sentido... En ese caso esas auditorías se hacen conjuntamente con las fuerzas participantes. Claro, y se le puede pedir allí, sí se le podría pedir ayuda al Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista técnico, y hay mecanismos que se hacen y con toda la privacidad. Si se ejecutase la sentencia, claro, que ya han dicho algunos voceros que no se puede porque fueron destruidos todos los cuadernos, en este caso la auditoría o lo que habría que hacer el Consejo Nacional Electoral tendría que hacerlo necesariamente en presencia de los integrantes de la y con ellos allí, porque ellos son los responsables del acto. El Consejo Nacional lo que haría es darle el soporte como órgano del Estado al TCJ de ellos de hacer la auditoría a los cuadernos. Pero fíjate, lo que quería señalar es la irresponsabilidad de esta gente que hizo una elección, supuestamente sacó una votación que también hay que aclararle al país. Esa votación representa el 60% de lo que ellos tienen. Es decir,
lo que les queda, les resta es un 40% que le haría llegar a 4 millones y tanto, cerca de 5 millones. El 60% de la votación de ellos. De la oposición en conjunto. Claro, en conjunto. O sea, no es una, digamos, no es que ya ganaron una elección. Si parte de ese análisis y en las proyecciones, como tomando en cuenta los procesos electorales anteriores y particularmente los presidenciales, tendría que proyectar que Chávez en este momento tiene alrededor de 7 millones, 8 millones de votos, de acuerdo a lo que son las tendencias, lo que es el número de electores inscritos en el registro electoral. Estamos hablando de 18 millones de electores con una abstención de un 24%, que quiere decir una participación de un 76%, de manera que esta gente, estas personas, estos ciudadanos deberían acatar, como cualquier venezolano, una decisión de un órgano jurisdiccional que tiene el poder que le da el Estado venezolano para tomar ese tipo de decisiones y no estar llamando precisamente a adelantar como el escenario al que pretenden jugar de aquí hasta octubre, que es tratar de generar mecanismos estresantes, de desestabilización, de desacato a las instituciones del Estado, como lo hacen con el CNE a cada momento.